Hubo una época en la que podías matar a tu mascota simplemente olvidando mirar una pantalla de 3 centímetros. No era un videojuego, no era una app, era una pequeña cápsula de plástico con forma de huevo que te enseñaba a amar, cuidar y a perder. Y todo antes de la comida de recreo. En los 90, millones de niños alrededor del mundo cargaron con una responsabilidad que ni siquiera entendían del todo. Alimentarlo, limpiarlo, jugar con él, enterrarlo y empezar de nuevo. Pero, ¿qué fue realmente el Tamagotchi? ¿Un juego inocente? ¿Un aviso profético de nuestras relaciones con lo digital? ¿O el primer paso hacia la conexión emocional con lo inanimado? Hoy, en VHS Mental, volvemos a alimentar a esa criatura pixelada que nos cambió para siempre. Todo empezó con una mujer mirando la televisión. Yokoi Akimaita tenía 30 años, trabajaba en Bandai y estaba obsesionada con una idea. ¿Y si los niños pudieran tener una mascota que no ensuciara, que no mordiera y que pudieran llevar en el bolsillo? Japón en los 90 era una mezcla de modernidad frenética y aislamiento emocional. Mientras la tecnología se disparaba, teléfonos móviles, internet, videoconsolas portátiles, una generación de niños crecía entre pantallas, sin tiempo, sin compañía y sin responsabilidad real. Aki quería algo más que un juego, quería crear un vínculo. Y así nació el Tamagotchi, una criatura virtual que vivía, comía, enfermaba y moría si la descuidaba. Junto a Akihiro Yokoi, de la empresa Wiz, desarrollaron un pequeño dispositivo con forma de huevo, Tamago, huevo y Watch, reloj, y Bandai no lo dudó. Lo lanzaron en Japón en 1996. Y lo que nació como una idea simple, pronto se convirtió en una revolución mundial. Como he dicho antes, el 23 de noviembre de 1996, Japón lanzaba el Tamagotchi y no estaban preparados para lo que se venía. En solo una semana se habían vendido más de 300.000 unidades. En 6 meses la cifra superaba los 5 millones y en un año más de 40 millones en todo el mundo. Bandai lo exportó a Estados Unidos, donde se volvió un fenómeno inmediato. Padres buscándolo como oro y telediarios hablando del juguete que vuelve loco a los niños. El Tamagotchi cruzó océanos como un virus digital y en España entró en mochilas, patios y recreos sin pedir permiso. Se intercambiaban, se cuidaban, se escondían en clase. Incluso muchos niños llevaban varios. Algunos ponían despertadores y otros lo dejaban a cargo de amigos si tenían gimnasio. Pero claro, los colegios empezaron a prohibirlo. La prensa hablaba de adicción infantil y los psicólogos lo advertían. Esto no es tan solo un juego, era una simulación de dependencia emocional. Mientras los adultos discutían, los niños simplemente sentían. Porque esa criatura pixelada no era solo un juguete, era una responsabilidad real. Pero, ¿qué tenía ese huevo de plástico que lo hacía tan difícil de ignorar? La respuesta estaba en el diseño. Porque el Tamagotchi no era solo un juguete, era un experimento psicológico hecho pixel. Cada vez que lo alimentaba, sonreía. Cada vez que lo limpiaba, te lo agradecía. Pero si lo ignoraba, enfermaba y moría. Este sistema de refuerzo inmediato, el mismo que se usa en las tragaperras y en las redes sociales, nos mantenían enganchados sin darnos cuenta. Realmente no jugabas cuando querías, jugabas cuando él lo necesitaba. Y si fallaba, te sentías culpable. Bandai no inventó la adicción, solo la miniaturizó y la hizo adorable. Y claro, cuando algo se vuelve enorme, la cultura pop lo devora. El Tamagotchi apareció en South Park, Sabrina Cosas de Brujas, Los Simpsons y hasta en The Big Bang Theory, donde Sheldon cuidaba a uno como si fuese real. And it's still alive. Let's do this. Hubo cómics, películas, merchandising, videojuegos, ediciones especiales. Incluso Bandai lo licenció con Pokémon, Hello Kitty y muchas franquicias. Las revistas hacían test tipo ¿qué Tamagotchi eres? Y tener uno feliz era símbolo de estatus en el patio. Estábamos normalizando la dependencia digital antes de que supiésemos lo que era. Y como todo fenómeno, el Tamagotchi también cayó. A finales de los 90 la fiebre se apagó. Llegó Pokémon, llegó Game Boy Color. Los niños querían más acción, más color. Pero el Tamagotchi no murió, solo mutó. ¿Y qué hizo Bandai? Lanzó nuevas versiones, con color, cámaras, sensores, app. Pero la verdad es que nunca volvió a ser lo mismo. Hoy se conexiona, se hackea y se venden por cientos de euros. Y algunos aún lo encienden solo para ver si sigue latiendo. Detrás de cada uno de esos millones de Tamagotchi había una historia. Muchos no sabían lo que era la muerte, pero lo sintieron en forma de pantalla vacía y aprendieron, sin saberlo, que si no cuida algo, desaparece. En España lo conocimos entre 1997 y 1998, un poco tarde pero con fuerza. Se vendía en jugueterías, kioscos, gasolineras, estaban en anuncios de Club Disney y Megatrix. Es tu mascota virtual, la auténtica y original.
de Bandai no es el auténtico. Los patios eran un festival de pitidos. Si no tenías uno, te prestaban alguno, eso sí, con instrucciones. Los colegios lo prohibían, la prensa lo demonizaba y las revistas también lo convertían en test de personalidad. Y nosotros solo queríamos que viviera un día más. No todo en el mundo del Tamagotchi era ternura y nostalgia. También hubo una cara oculta, muy oculta. En Japón se reportaron casos reales de ansiedad infantil severa asociada al Tamagotchi. Niños que no podían dormir, que lloraban por la noche, que desarrollaban miedo a dejar morir a alguien que fuera digital. Un hospital pediátrico de Tokio registró varios ingresos de insomnio y ataques de ansiedad, todos ellos relacionados directamente con el estrés de cuidar a un Tamagotchi. En Estados Unidos surgieron rumores de que algunos niños sufrían crisis emocionales o incluso agresiones físicas entre compañeros por perder o matar un Tamagotchi ajeno. La paranoia fue tal que en algunos colegios estadounidenses se prohibió incluso hablar del Tamagotchi en clase. En Japón, los foros underground llegaron a compartir rituales virtuales de entierro para Tamagotchi, donde los niños escribían epitafios digitales y compartían pantallas de muerte como si fueran obituarios reales. Y no olvidemos de las leyendas urbanas, desde versiones que no se podían apagar hasta criaturas que resucitaban solas. En ciertos foros japoneses se hablaban de Tamagotchis malditos, que aparecían de segunda mano y no funcionaban según las reglas del juego. ¿Qué fue realmente del Tamagotchi? ¿Un juego? ¿Una advertencia? ¿Una anticipación del apego digital que hoy vivimos? Nos enseñó a cuidar, pero también a depender, a querer algo que no era real, pero nos hacía sentir cosas reales. Fue una premonición pixelada, un corazón artificial latiendo en el bolsillo que nunca dejó de sonar del todo. Hoy vivimos rodeados de pantallas, de notificaciones, de algoritmos que nos conocen más de lo que nosotros creemos, pero todo empezó con algo mucho más simple. Un huevo de plástico, 3 botones, una criatura pixelada que nos enseñó que incluso lo más artificial puede sentirse real. ¿Tú también viviste la angustia de un Tamagotchi muerto en la mochila? ¿Tenías un ritual para cuidarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero revivir tu historia en los próximos episodios. Esto fue VHS Mental, donde exploramos las memorias digitales de nuestra generación y las reprogramamos juntos. Suscríbete para más historias del lado oculto de la cultura pop noventera.